santo, tú eres santo, no hay nadie como tú eres santo. Hola, buenos días. Damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Gracias por el privilegio que nos dan de poder entrar en sus hogares o donde quiera que usted esté en esta mañana. Nos da un placer enorme poderle saludar y poderle dar la bienvenida en esta hermosa mañana. Queremos decirle que este es un domingo muy especial porque se celebra la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén como Rey, como Salvador, como el Redentor. Y vamos a estar viendo en esta mañana algunas cosas interesantes. Gracias por acompañarnos y bienvenidos. Este es un domingo muy especial, que es Domingo de Palmas, Domingo de Ramos, como lo describe la Escritura. Y este es un domingo muy diferente a los demás que hemos celebrado en los años pasados debido a esta circunstancia que se ha presentado. Queremos aprovechar con todo lo que tenemos y con todo lo que Dios nos ha proveído para poder transmitir la palabra del Señor de una manera clara, efectiva y sobre todo desde el corazón del Señor, que es su palabra. En esta mañana permítame orar y permítame entrar en la palabra del Señor sin más preámbulos. Padre, en el nombre de nuestro amado y Redentor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo, venimos delante de tu presencia, Señor, que tú nos des la sabiduría, que nos des la dirección de tu Espíritu Santo para poder hablar tu palabra, y que no solamente sea un mensaje más, sino sea un mensaje, Señor, donde tú quieras transmitir tu palabra, tu mensaje, Señor, para tu iglesia, para todo aquel que nos esté viendo a través de esta plataforma. Queremos, Señor, llevar vida, llevar esperanza, llevar ánimo, Señor, a través de tu palabra, pero sobre todo, Señor, que tu palabra, donde quiera que sea escuchada, pueda traer fe y pueda esa fe producir, Señor, para que puedan venir estas personas a tus pies, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén. La palabra del Señor nos enseña, y quisiera empezar mi mensaje en esta mañana. La iglesia celebra el día de resurrección o el día de la muerte y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo como una celebración, yo diría, y la pondría en una categoría de las más importantes, si no es que la más importante de la iglesia, de todos los creyentes. Porque si Cristo no hubiese resucitado, en vana sería nuestra predicación. Pero gracias al Señor que Jesús resucitó de entre los muertos al tercer día y vive y reina para siempre, dice la Escritura. En esta mañana permítame recorrer un poquito la historia atrás y enseñar un poquito acerca de las fiestas que los judíos hasta hoy en día celebran, muchas de ellas. Y una de ellas la vamos a estar comunicando en esta mañana, que es la fiesta de la Pascua. Y los judíos celebraban principalmente siete fiestas durante el año, pero en esta mañana queremos solamente tocar la fiesta de la Pascua, porque es muy importante, está ligada a lo que nosotros creemos
está ligada a la Semana Santa y está ligada al sacrificio, a la muerte, a la redención, a la sangre, a la resurrección de Cristo. En esta mañana ponga toda su mente abierta, todo su corazón dispuesto y una actitud correcta para que el Señor nos pueda enseñar su palabra desde el corazón del Señor para el corazón nuestro. Y dice la Escritura, voy a abrir la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas capítulo 19 del verso 28 al verso 38 y voy a redactar la entrada triunfal del Señor Jesús en Jerusalén. Y dice la Escritura así, dice la palabra de Dios así, dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén y aconteció que llegando cerca de Betfage y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desátalo y traerlo. Y si alguno os pregunte por qué lo desatáis, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo, y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Esta es una introducción al mensaje que quiero dar en esta mañana. El Señor Jesús entró en Jerusalén no en un caballo blanco como va a llegar en su segunda venida, sino en un asno que nadie lo había montado jamás, en un pollino. En cambio, el pueblo de Israel estaba esperando un libertador porque estaban oprimidos bajo el régimen romano. Y sin duda, cuando entró, dice la Escritura que ponían palmas y mantos y decían, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, y paz en el cielo y gloria en las alturas. Y Jesús entrando en Jerusalén, como dije, en un pollino, en un asno que nadie había montado jamás antes, entró a Jerusalén siendo alabado, siendo exaltado, siendo proclamado por mucha multitud. Pero acuérdense que esa misma multitud, días después, en la semana, gritaría, crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. En esta mañana, no solamente Jesús entró en Jerusalén en un asno, en representación como el rey de Jerusalén, porque su reino no era de aquí de la tierra, sino era espiritual. Y lo que había sido anunciado desde atrás por los profetas
se estaba cumpliendo. Es interesante que lo que la palabra del Señor nos enseña en Lucas capítulo 22, quiero dar mi segunda cita en esta mañana, Lucas capítulo 22, verso 1, quiero que noten bien conmigo la palabra del Señor y esto es lo que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Presentar de alguna forma la historia, los sucesos que llevaron al Señor Jesús antes de que Él fuera a la cruz. Es por eso que en esta mañana yo quiero que ustedes lean conmigo Lucas 22, verso 1. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Y dice el verso 2, y los principales sacerdotes y los escribas, como buscaban matarle porque temían al pueblo. Vean ustedes que en el sacrificio antes del Señor Jesús estaba la fiesta de las Pascuas para celebrarse. Y es algo interesante que yo quisiera tratar de comunicar con ustedes en esta mañana. ¿Por qué es tan importante la fiesta de las Pascuas? Las fiestas de las Pascuas no es como comúnmente se celebra hoy aquí en América y quizás en algunas otras partes del mundo. Pero aquí en América se celebra con los huevos, con los huevecitos de chocolate o con los huevos estos grandes o con el conejito. Y todo eso puede ser muy bueno en cierta manera para la cultura donde estamos. Pero definitivamente la Escritura no muestra ese tipo de enseñanza. Por eso es que es tan importante en esta mañana que nosotros veamos por qué nosotros celebramos la Pascua. Hay tres preguntas que yo quisiera dar en esta mañana. ¿Qué es la Pascua? Una. ¿Dónde se inició la Pascua? Dos. ¿Y qué representa la Pascua para nosotros, los cristianos, nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo? Verso 7 de Lucas al verso 20, dice la Escritura, les voy a compartir algo interesante aquí, ¿ok? Dice la palabra que aquí el Señor Jesús con sus discípulos estaba celebrando la última cena antes de que Él fuera crucificado. Y es interesante lo que el Señor Jesús estaba haciendo con sus discípulos. Si ustedes buscan en la palabra del Señor, en el capítulo 22, verso 7 del libro de Lucas o el Evangelio de Lucas, dice la Escritura que llegó el día de los panes sin levadura, verso 7, el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, verso 8, y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, prepararnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Y él dijo, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguirle hasta la casa donde entrare y decir al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento, alto, ya dispuesto, preparar allí. Y fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Pero era la hora, se sentó a la mesa con él y los apóstoles y les dijo,
cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeréis más hasta que se cumpla en él el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad, comer, y repartiendo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Y la palabra del Señor nos da una pauta muy importante. Para mí es muy importante lo que estoy compartiendo en esta mañana. En Mateo, si usted quiere buscarlo, dice Mateo 26 del 1 al 2, dice: cuando hubo Jesús acabado de enseñar estas cosas, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Mateo 26, 1 al 2. Y sabe que esto me lleva a lo que quiero compartir en realidad. Esto ha sido solamente mi introducción al mensaje que quiero dar en esta mañana. ¿Ok? En esta mañana, acuérdense de las 3 preguntas. ¿Qué es la Pascua? ¿Dónde se inició la Pascua? Número 2. Y número 3, ¿qué representa la Pascua para nosotros los creyentes? Para nosotros el cuerpo de Cristo. Estas 3 preguntas me llevan al verdadero significado de la Pascua. ¿Ok? Estas 3 preguntas que yo mencioné anteriormente: ¿qué es la Pascua? ¿Dónde se inició la Pascua? ¿Y qué representa la Pascua? Quiero enseñar en esta mañana el verdadero significado de la Pascua. Y quisiera remontar un poquito más atrás todavía, en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo capítulo 12. Vamos a estar en Éxodo capítulo 12 y dice la Escritura que por primera vez se inició la celebración de la Pascua. Y una de las razones por qué se inició la Pascua es porque Dios estaba liberando a su pueblo de la esclavitud de los egipcios por 400 años de esclavitud en la tierra de Egipto. Pero Dios había escuchado su oración, había levantado al líder que iba a rescatar al pueblo de Israel y llevarlos por el desierto a la tierra prometida. Pero si no, antes Dios quería enseñar y quería poner una plataforma, una conmemoración que jamás se les olvidara que la Pascua iba a ser una celebración que tenían que celebrar el pueblo de Israel por generaciones. Y hasta el día de hoy se sigue celebrando la Pascua. Y es lo que queremos nosotros ver en esta mañana. ¿Qué es la Pascua? ¿Dónde se inició la Pascua? Y la Pascua se inició en Egipto. Y esta es la razón. Vamos a abrir la palabra del Señor en esta mañana y dice así. En el capítulo 12 del libro de Éxodo, verso 1, vamos a leer del verso 1 al verso 14 y dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón
en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomará según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho, de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Verso 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postales, en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y los panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así. Ceñid vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Verso 11. Verso 12 dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Verso 14. Y este día os será en memoria, y en celebración os celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Y eso es lo que estamos enseñando en esta mañana, hermanos. Las plagas que vinieron a Egipto fue cuando el Señor endureció el corazón de Faraón, y el faraón no quería dejar ir al pueblo de Israel. Dios convirtió el río o las aguas de Egipto en sangre. Trajo una plaga de ranas. ¿Se imagina usted? Ranas por todos lados. Toda la gente de Egipto tenía piojos, porque hubo una plaga de piojos, hubo una plaga de moscas, hubo donde todo el ganado de Egipto murió. Hubo úlceras en los hombres y en los animales.
Hubo que descendió granizo del cielo, tan grandes que destruyó muchas cosas. Usted lo puede ver todo eso en el capítulo 7 al capítulo 8, capítulo 9 de Éxodo, y aún capítulo 10, y aún capítulo 11. Había la plaga de las langostas. ¿Sabía usted que hubo una plaga donde Dios trajo oscuridad absoluta, absoluta al pueblo de Egipto? Y por último, en el capítulo 11, verso 1, también nos muestra que Dios trajo muerte a todos los primogénitos de Egipto. Aquí le contesto la primera pregunta. ¿Dónde se inició la Pascua? Lo acabamos de ver en el capítulo 12 del libro de Éxodos. ¿Qué es la Pascua? Desde la salida de la esclavitud de Egipto por 400 años, Éxodos, el libro de Éxodos narra los hechos del Antiguo Testamento acerca de las hazañas, del poder, de la grandeza de nuestro Dios. Los judíos por primera vez celebraban la Pascua, una fiesta solemne en que tenían que matar a un cordero y asarlo. Y ese cordero tenía que ser comido como en celebración dentro de sus hogares, para celebración por lo que Dios había hecho con ellos mismos. Es interesante que el pueblo del Señor, aquí vemos algo extraordinario, mis amados hermanos. Si miramos en la palabra del Señor, en el verso 21 del capítulo 12 del libro de Éxodo, vamos a ver algo interesante aquí. Pero quiero remarcar algo importante en el verso 17 antes de leer el verso 21. Dice: guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huéspedes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones. Fíjese lo que dice al final del verso: por costumbre perpetua. Esto significa que esta fiesta de la Pascua, el pueblo de Israel tenía que celebrarla en conmemoración por lo que Dios había hecho hacia ellos. ¿Qué había hecho? Dándoles libertad de su esclavitud por 400 años. Dios había tenido misericordia. Dios había escuchado sus oraciones. Y por fin Dios tenía listo la plataforma para libertarlos. Y no habría nada ni nadie que se lo pudiera impedir. En esta mañana, eso es la Pascua. ¿Y qué representa la Pascua para nosotros? Yo creo que una de las cosas más importantes que representa la Pascua para nosotros los creyentes es que la Pascua que nosotros celebramos hoy en día es celebrar la resurrección, la muerte y la sepultura de nuestro Señor Jesucristo, que Jesucristo murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día y resucitó para la gloria de Dios. Ahora nosotros celebramos la Pascua y esta es
la fiesta o el día o la celebración más solemne que la iglesia, que el cuerpo de Cristo puede celebrar hoy en día. Yo quisiera decirte algo interesante en esta mañana. Juan, en el capítulo 1, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 29, dice la Escritura que al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él. Y Juan, el Bautista, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Isaías 53:7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca cuando fue sacrificado. El apóstol Pablo redacta algo extraordinario en la Escritura, mis amados hermanos, en el capítulo 1 de Corintios 5:7 dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Esto es lo que representa para nosotros la iglesia de Cristo, la Pascua. Que nos limpiemos pues de la vieja levadura, para que seamos nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, dice el apóstol Pablo, que es Cristo Jesús, ya fue sacrificada por nosotros. Y Pedro, primera de Pedro 1:18-19 lo pone de una manera más hermosa también. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados, usted y yo fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, antes de que viniésemos al conocimiento pleno de la verdad que es en Cristo Jesús. Cuando nosotros decidimos venir a sus pies y consagrarnos y pedirle perdón por nuestros pecados, Él nos perdonó y nos hizo aptos para entrar en la familia de Dios. Dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro, como plata, sino, fíjese bien aquí lo que dice el apóstol Pedro, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Yo creo que si nosotros realmente, yo espero que en todo este tiempo de incertidumbre que estamos viviendo, realmente, si estamos acostumbrados a celebrar la Pascua con los huevitos y con los conejos y todas esas cosas son tradiciones de hombres, son costumbres de hombres, pero en ningún momento Dios ha instituido tales cosas. Por eso es muy importante, mis amados hermanos, que en esta Pascua, en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, nos limpiemos pues de la vieja levadura, para que seamos masa nueva, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua es Cristo Jesús, y Él ya fue sacrificado una vez y para siempre. Y quiero terminar con esto. ¿Se acuerdan de la sangre en el capítulo 12 del libro de Éxodos? Cuando sacrificaron y pusieron en el
dintel, la sangre, era para que cuando pasara el heridor, el ángel que traía la muerte a todos los egipcios, a todos los primogénitos, el pueblo de Israel celebraba dentro de sus casas, dándole gloria, dándole honra, dándole honor al Señor, porque los había librado, les había prometido que los libertaría, que los salvaría de la esclavitud que habían estado por tanto tiempo. Son esta mañana. Yo espero que tú puedas encontrar refugio, la Pascua, que es Cristo mismo. En esta Semana Santa quiero traerte esta escritura que ha tocado mi corazón y que verdaderamente el Señor ha puesto algo en mi corazón para ti en esta mañana. Cristo Jesús dijo otra vez en Mateo, y con esto termino: sabéis que dentro de 2 días, Mateo 26:2, se celebra la Pascua. La Pascua. Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Yo espero que verdaderamente hayas entendido qué es la Pascua, dónde se inició la Pascua y qué representa la Pascua para mí, que soy creyente. Que el Señor te bendiga, que pueda añadir bendición a tu vida a través de su palabra. Y mi único deseo es de que tú puedas realmente saber que si tienes a Cristo no necesitas absolutamente nada. Tienes todo. Pero si no tienes a Jesús, necesitas su perdón. Y necesitas estar a cuentas con Él. Que Dios te bendiga y que el Señor siga añadiendo una bendición para ti, para tu familia. Gracias, hermanos. Les extraño verles y estoy orando por ustedes. Que el Señor Jesús esté bendiciendo y esté dando paz a sus vidas y esté dando sobre todo en este tiempo su presencia a través de su Santo Espíritu, que usted la pueda sentir. Gracias, hermanos, amigos y todo aquel que nos ha escuchado y ha tenido la oportunidad de poder ver nuestros videos. Doy muchas gracias por cada uno de ustedes de todo mi corazón y quisiera ofrecer algo más para cada uno de ustedes. Quisiera dar mi email, mi correo electrónico abajo va a estar y por favor escríbame si usted necesita que yo pueda estar orando por alguna necesidad o si usted ha hecho alguna decisión, si usted quizás anduvo un tiempo sin Cristo, conocía al Señor pero se alejó de Él por alguna razón y la palabra le ha ayudado para considerar sus caminos y regresar y retornar al Señor y volverse al Señor. Me encantaría seguir orando por usted y también si usted no conoce al Señor y desea más información y nosotros podemos ayudarle. Nosotros estamos sirviendo como pastor aquí en Walla Walla y estamos sirviéndole al Señor, que es lo más importante, y queremos ofrecerle que estamos abiertos para escucharle y para orar por ustedes. Que Dios me los bendiga y me los guarde y que el Señor le ama a usted y tiene grandes planes para su vida.